Soy Natalie Mitchell, tengo 27 años. Y acabo de recibir la llamada telefónica más enfurecedora de mi vida. Mi madrastra Patricia prácticamente se regodeaba. Vendí tu casa para darte una lección sobre el respeto, dijo con desdén por el teléfono. Los nuevos dueños se mudan la próxima semana. Su voz resumaba satisfacción. Pensando que finalmente había ganado. Poco sabía ella de mi reunión secreta con el abogado de mi padre el mes pasado. Buena suerte con eso, respondí con calma. Si estás disfrutando esta historia hasta ahora, por favor presiona ese botón de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Me encantaría conocer tu opinión mientras esta montaña rusa se despliega. Mi padre, Robert Mitchell, fue mi roca mientras crecía. Éramos solo nosotros dos en nuestra hermosa casa victoriana en Maple Street después de que mi madre se fuera cuando yo tenía solo 4 años. Papá construyó su negocio de construcción desde cero, trabajando noches y fines de semana para brindarme una vida estable. Éramos increíblemente cercanos, compartiendo la tradición de los pancakes los domingos por la mañana y las excursiones de pesca en verano al lago Michigan. Él me enseñó cómo cambiar una llanta, cómo defenderme y, lo más importante, cómo reconocer lo bueno en las personas, al menos normalmente. Hace 5 años, papá conoció a Patricia en un evento benéfico. Ella era encantadora, atenta y parecía genuinamente interesada en sus historias sobre proyectos de restauración. Yo tenía 22 años entonces, terminando la universidad. Y me alegraba ver a mi padre sonreír de nuevo. Salieron durante 6 meses, antes de que él le propusiera matrimonio. La boda fue pequeña pero elegante, y Patricia desempeñó perfectamente el papel de esposa devota. Mirando hacia atrás, debía haber notado cómo sus ojos calculaban el valor de todo en nuestra casa. Durante los primeros años, las cosas fueron relativamente pacíficas. Patricia redecoró la casa, reemplazando nuestros muebles cómodos y usados por piezas modernas y caras. A papá no le importó, solo quería que ella fuera feliz. Para entonces, yo ya me había mudado a mi propio apartamento, pero la visitaba todos los fines de semana. Patricia siempre fue cordial cuando papá estaba en la habitación, pero su sonrisa nunca alcanzaba sus ojos cuando me miraba. Cuando papá fue diagnosticado con cáncer de páncreas el año pasado, todo cambió. Patricia se transformó de la noche a la mañana. Sus dolores de cabeza le impedían llevarlo a las citas de quimioterapia. Así que eso se volvió mi responsabilidad. Se quejaba del equipo médico en su habitación, que le interrumpía el sueño. Así que se mudó a la habitación de invitados mientras yo tomaba licencia familiar para cuidarlo. Patricia estaba misteriosamente ausente de compras o en citas de spa. A medida que papá se debilitaba, se volvió más observador. Una tarde, mientras Patricia estaba fuera, me apretó la mano y susurró: Natalie, después de que me haya ido, ve a ver a Marques Reynolds, tiene algo para ti. Marques era su abogado y amigo de mucho tiempo. Prometí que iría, sin saber la importancia que tendría esa instrucción. Papá falleció hace 3 meses, en el funeral. Patricia llevó un vestido negro caro y aceptó las condolencias con sollozos, teatrales, pero sin lágrimas reales. Varias veces la sorprendí mirando su reloj. Mi dolor genuino parecía irritarla, como si mis lágrimas fueran una molestia o, peor aún, una actuación que opacaba la suya. Los días posteriores al funeral fueron un torbellino de papeleo y llamadas telefónicas. Patricia no perdió tiempo en afirmar su autoridad sobre la casa. Deberías tomar las pertenencias personales que quieras pronto, me dijo un día mientras tomábamos café, con tono de negocios. Pero planeo hacer algunos cambios. La lectura del testamento en la oficina de Marques Reynolds fue programada para 2 semanas después del funeral. Patricia llegó vestida con un traje de diseñador, perfectamente arreglada y maquillada. Yo usé el sencillo vestido azul que a papá siempre le gustaba. Marques comenzó a leer el documento y la sonrisa de Patricia creció mientras se enumeraban los bienes de papá. Según el testamento fechado 3 años atrás, Patricia heredó la casa, el negocio y la mayoría de las cuentas financieras. Yo recibí un pequeño fondo fiduciario y la colección de autos clásicos de papá. Patricia apenas disimuló su triunfo, lanzándome una mirada que claramente decía que había ganado. Yo estaba confundida. Papá siempre había prometido que la casa sería mía algún día, había estado en nuestra familia por 3 generaciones. ¿Había cambiado de opinión? La casa contenía todos mis recuerdos de infancia. Las marcas de mi altura en el marco de la puerta de la cocina. El asiento junto a la ventana donde papá me leía cuentos. La casa en el árbol que construyó con sus propias manos en el patio trasero. La idea de perder todo eso era como perder otra vez una parte de él. Al salir de la oficina del abogado, Patricia me tocó el brazo. Te daré 2 semanas para que saques tus cosas del ático y del garaje, dijo con una voz falsamente dulce. Después de eso, lo voy a sacar todo. Esa noche,
Solo en mi apartamento, recordé la instrucción de papá de ver a Márquez en privado. Entre lágrimas, me preguntaba qué sabía mi padre que yo apenas comenzaba a entender, una semana después de la lectura del testamento. Programé una cita privada con Márquez Reynolds. Su oficina estaba en un edificio histórico del centro, con paredes llenas de libros de derecho y fotos familiares. Márquez había sido amigo de papá desde la universidad, su relación iba mucho más allá de asuntos legales. Cuando llegué, su secretaria me llevó directamente a su despacho. Natalie, gracias por venir, dijo Márquez levantándose para recibirme. Tu padre quería asegurarse de que tuviéramos esta conversación. Señaló una silla de cuero frente a su escritorio. Lo que estoy a punto de compartir contigo era muy importante para Robert. Márquez abrió un cajón y sacó un grueso sobre Manila. Hace unos 8 meses, cuando el pronóstico de tu padre se volvió claro. Vino a verme con preocupaciones sobre las intenciones de Patricia. Puso el sobre el escritorio entre nosotros. Robert sospechaba que Patricia se había casado con él principalmente por razones financieras. Y su comportamiento durante su enfermedad confirmó sus sospechas. Se me apretó la garganta. Nunca me dijo nada, no quería agobiarte con sus problemas matrimoniales mientras ya estabas lidiando con su enfermedad, explicó Márquez. En cambio, tomó medidas para proteger lo que más importaba. Márquez abrió el sobre y desplegó varios documentos legales. 6 meses antes de su muerte. Tu padre transfirió la propiedad de la casa a ti mediante una escritura de renuncia de derechos. Lo presentamos en el condado, pero mantuvimos el arreglo en privado. Patricia no tiene idea. Mire los papeles. Con mi nombre claramente listado como propietaria, pero en la lectura del testamento, este reflejaba los bienes al momento en que fue creado, 3 años atrás, explicó Márquez. Tu padre nunca lo actualizó porque quería que Patricia creyera que ella heredaría todo. Sabía que, si ella descubría la verdad mientras él aún vivía, sus últimos meses serían aún más difíciles. Márquez me mostró documentos adicionales, registros de impuestos de la propiedad ahora a mi nombre, facturas de servicios públicos que papá configuró para la transferencia automática a mis cuentas tras su muerte, y documentación del seguro del hogar. Todos los requisitos legales habían sido manejados discretamente para asegurar que mi propiedad fuera indiscutible. Tu padre también te dejó esto, dijo Márquez, entregándome un sobresellado con mi nombre escrito con la letra de papá. Con dedos temblorosos lo abrí. Mi querida Natalie, si estás leyendo esto, me he ido y has seguido mis instrucciones de reunirte con Márquez. Siento la decepción, pero necesitaba protegerte a ti y a nuestro hogar familiar de Patricia. Me di cuenta demasiado tarde del tipo de mujer que es en realidad. La casa es tuya. Como siempre debería haber sido. Pertenece a la familia que la ama, que entiende su historia y su alma. Patricia solo ve su valor en el mercado. Sé estratégica con esta información. Patricia no reaccionará bien y quiero ahorrarte el mayor conflicto posible. Márquez te guiará en los aspectos legales. Recuerda que estoy orgulloso de ti siempre. Con amor. Papá. Las lágrimas me corrían por la cara mientras doblaba la carta. Mi padre me había protegido una última vez. ¿Qué debo hacer ahora?, le pregunté a Márquez. Secándome los ojos, eso depende de lo que quieras, respondió. Legalmente podrías tomar posesión de inmediato. Patricia no tiene derecho a estar en la casa sin tu permiso. Consideré mis opciones. Patricia creía tener todo el poder y esa posición la hacía peligrosa. ¿Y si espero a ver qué hace? Márquez asintió pensativo. Podría ser sabio. A veces. Darle a la gente suficiente cuerda les permite mostrar su verdadero carácter. Solo, debes saber que cualquier acción que tome respecto a la casa, venderla, renovarla, incluso retirar los accesorios, sería ilegal sin tu consentimiento. Desarrollamos un plan. Yo me mudaría temporalmente con mi amiga Sara para evitar conflictos diarios con Patricia. Mientras tanto, Márquez monitorearía la situación legal, listo para intervenir cuando fuera necesario. Las facturas de impuestos a la propiedad y los servicios seguirían pagándose automáticamente desde las cuentas que papá había establecido. Tu padre era un buen hombre, dijo Márquez al concluir nuestra reunión. Su merecía algo mejor que Patricia. Salí de su oficina, sintiéndome empoderada pero también aprensiva. La casa era legalmente mía. Pero enfrentar a Patricia requeriría un timing cuidadoso. Por ahora, seguiría el consejo de papá y sería estratégica. Al día siguiente, empaqué objetos esenciales de mi habitación de niña, mientras Patricia estaba en su cita de spa. Tomé álbumes de fotos, la colcha de mi abuela y los libros favoritos de papá, cosas irreemplazables que Patricia podría destruir por despecho. Mientras cargaba mi auto, ella regresó, observándome con evidente satisfacción. Finalmente aceptando la realidad, me preguntó apoyada en su SUV de lujo. ¿Solo estás organizando?, preguntó. Respondí neutral, sí.
Solo eso. Patricia sonrió fríamente. Mañana me reúno con un agente inmobiliario. Este vecindario se ha vuelto muy deseable. Podría ser una fortuna. Me mordí la lengua y me fui, sus palabras resonando en mi mente. No tenía idea de lo que se avecinaba. Durante las siguientes semanas, el comportamiento de Patricia se volvió cada vez más hostil. 3 días después de que trasladara mis pertenencias esenciales al apartamento de Sara, regresé a recoger más cosas solo para descubrir que Patricia había cambiado todas las cerraduras. Cuando la llamé, respondió con una falsa preocupación: olvidé darte las llaves nuevas. He estado tan dispersa desde que tu padre falleció. La seguridad es importante. ¿Sabes qué? Ha habido robos en el vecindario. Necesito recoger el resto de mis cosas, Patricia, dije intentando mantener la voz serena. Por supuesto, querida. ¿Qué tal el próximo martes, entre las 2 y las 4? Tengo muchas citas estos días. Cuando llegó el martes, Patricia accidentalmente programó una visita a la casa con su agente inmobiliario justo en mi horario asignado. Me senté en mi auto al otro lado de la calle, viendo a los posibles compradores recorrer lo que legalmente era mi casa. La agente colocó un cartel de próximamente a la venta en el jardín delantero. Antes de que se fueran, llamé a Márquez. Inmediatamente ya está mostrando la casa. ¿Puede realmente venderla?, pregunté. No, me aseguró. Cualquier venta sería fraudulenta e inválida, pero debemos documentar todo lo que haga. Toma fotos del cartel y cualquier evidencia de sus intentos de venta. El fin de semana siguiente, Patricia me permitió recoger más pertenencias, supervisándome, como si fuera a robar algo. Recorrer mi casa de infancia se sentía surrealista. Patricia ya había quitado fotos familiares de las paredes, reemplazándolas con cuadros genéricos. La silla de papá había desaparecido de la sala y la cocina había sido decorada con objetos que nunca se usaron para cocinar. ¿Dónde está la silla de cuero de papá?, pregunté al notar el rincón vacío en el estudio. Donada, respondió Patricia con desdén. Estaba gastada y pasada de moda. Se me apretó el estómago. Esa silla era donde papá se recuperaba después de sus primeras sesiones de quimioterapia, donde se sentaba todas las noches a leer el periódico, donde me abrazaba cuando lloraba por rupturas amorosas después de la universidad. Ahora estaba desaparecida, descartada como basura. ¿Y sus libros? La colección de su oficina. Patricia examinaba su manicura. Un tipo de la universidad se los llevó ayer, dijo. Me dio $800, lo que me pareció justo por libros viejos. Los primeros ejemplares raros de Hemingway, Steinbeck de papá. Sus posesiones más preciadas, que él había planeado legarme, vendidos por una fracción de su valor. Tragué saliva, recordándome que la casa y todo lo que realmente importaba serían reclamados eventualmente, mientras empacaba la ropa que quedaba en el armario del dormitorio. Noté que la caja de joyas antigua de mi abuela había desaparecido del tocador. Cuando la confronté, Patricia fingía ignorancia. Quizá ya la empacaste tú, o tal vez el servicio de limpieza la perdió. Fueron muy minuciosos. Después de que Robert falleció, las joyas en sí no tenían un valor particularmente alto, pero contenía el anillo de bodas de mi madre y las perlas de mi abuela. Reliquias familiares destinadas para mí. Sospechaba firmemente que Patricia las había vendido escondido. Cada interacción con Patricia se volvía más difícil. Rompió accidentalmente una foto enmarcada de mi padre y yo pescando. Alegó que el agua había dañado cajas con recuerdos de mi infancia en el ático. Aunque el techo nunca había tenido filtraciones, organizó jornadas de puertas abiertas improvisadas, donde extraños recorrían habitaciones llenas de la historia de mi familia. Sara se convirtió en mi ancla emocional durante ese tiempo. Su habitación de invitados fue mi santuario temporal, decorada con los pocos objetos significativos que logré rescatar de la casa. Ella no puede salirse con la suya, insistió Sara una noche, mientras le contaba entre lágrimas que Patricia había vendido la colección de discos vintage de papá. Márquez dice que debemos esperar, expliqué. Si revelamos que la casa es mía ahora, ella lo disputará, alegando que papá no estaba en su sano juicio cuando transfirió la propiedad. Eso significaría una batalla legal larga. Mientras tanto, ella está vendiendo todo lo que importa. No todo, dije tocando el sobre que contenía la carta de papá, y estamos documentándolo todo. Márquez dice que eso fortalece mi caso cuando la enfrentemos 2 meses después de la muerte de papá. Patricia me llamó inesperadamente. He decidido poner la casa oficialmente a la venta la próxima semana, anunció. El mercado está muy activo y quiero maximizar mi ganancia. Esa casa ha estado en mi familia por generaciones, dije con la voz quebrada, y ahora es mía. Tu padre me la dejó a mí. No a ti, respondió fría. Quizás si hubiera sido más comprensiva durante nuestro matrimonio, las cosas serían diferentes. Su historia revisionista me enfureció. Yo había sido quien llevaba a papá a los tratamientos mientras ella compraba ropa de diseñador.
Yo había sido quien dormía en la silla del hospital mientras ella se quejaba de la interrupción a su agenda social. Estás cometiendo un error, la advertí. Patricia se rió. El error fue de tu padre al pensar que merecías algo después de lo irrespetuosa que fuiste conmigo. Considera esto una lección de vida, Natalie. Las acciones tienen consecuencias. Al colgar, llamé de inmediato a Márquez. Va a alistar la casa la próxima semana. Déjala, aconsejó, cada acción que tomes sin tu consentimiento como propietaria legal fortalece nuestra posición. Dejaremos que esto continúe un poco más, y si alguien realmente la compra, no puedo permitir que extraños se muden a mi casa. Cualquier venta sería nula y inválida, me aseguró. La búsqueda del título eventualmente revelará la verdad. Pero tal vez sea mejor dejar que llegue a ese punto antes de intervenir. Ahora mismo podría alegar confusión o ignorancia. Si intenta vender una propiedad que no le pertenece, las consecuencias legales serán mucho más graves. Acepté de mala gana su estrategia. Aunque ver el anuncio inmobiliario de Patricia la semana siguiente fue exasperante, las fotos profesionales mostraban una casa que apenas reconocía, decorada para parecer in-person, despojada de la calidez que la hacía un hogar. El precio pedido era casi el doble del valor real. Incluso en el mercado actual, durante las 2 semanas siguientes pasaba regularmente en auto observando a posibles compradores entrar y salir. Patricia instaló una caja con llave para los agentes y trasladó la mayoría de sus cosas a un apartamento de lujo en el centro. Diciendo a los vecinos que se estaba mudando tras su trágica pérdida, continuó vendiendo, deshaciéndose de objetos familiares, incluyendo las herramientas y el equipo del taller de papá, que representaban décadas de su artesanía. Cada pérdida se sentía como volver a llorar a papá, pero me aferraba al conocimiento de que las acciones de Patricia la hundían más en problemas legales. Márquez documentaba todo, construyendo un caso que eventualmente la llevaría a su caída. Solo tenía que ser paciente, aunque mi paciencia se agotaba cada vez más. Vendí tu casa para darte una lección sobre el respeto. Se burló Patricia por teléfono 3 semanas después de listar la propiedad. Los nuevos dueños se mudan la próxima semana. Su voz contenía un triunfo sin disfraz. Y pude imaginar su expresión arrogante. Después de un momento de silencio, atónito, recordé el consejo de Márquez para ese momento inevitable. Buena suerte con eso. Respondí con calma. Mi respuesta claramente la irritó. Esperaba lágrimas o súplicas. Los Bradford firmaron los papeles ayer, continuó. Intentando provocarme, ofrecieron 50,000 por encima del precio solicitado, pago en efectivo, sin contingencias. El cierre está programado para el lunes. Apreté más el teléfono. Felicidades. ¿Qué planean hacer? Van a demoler todo el primer piso, añadió Patricia con veneno, el concepto abierto. Está muy de moda ahora. Ese horrible revestimiento de madera en el estudio al que tú y tu padre estaban tan apegados será lo primero que desaparezca. El revestimiento lo había instalado mi abuelo. Cada pieza seleccionada y terminada a mano. Papá y yo pasamos un verano entero renovándolo cuando tenía 16 años. Tragué saliva, recordándome que los Bradford nunca tendrían la oportunidad de tocarlo. ¿Algo más, Patricia?, pregunté. Con la voz sorprendentemente firme, su frustración ante mi compostura era palpable. Solo eso. Voy a usar el dinero para comprar un condominio frente a la playa en Florida. Creo que tu padre querría que disfrutara mi viudez y mi comodidad, ¿no crees? Creo que mi padre habría querido muchas cosas, respondí. Adiós, Patricia, al colgar. Llamé inmediatamente a Márquez. Lo hizo, dije, vendió la casa. El cierre es el lunes. Perfecto, dijo Márquez con satisfacción, ahora podemos actuar. Contactaré hoy a la compañía de títulos y proveeré prueba de tu propiedad. La venta no puede proceder sin un título claro. Ni los compradores. Los Bradford no hicieron nada malo. Se les informará antes del cierre. Es lamentable que hayan caído en el plan de Patricia. Pero legalmente no tienen derecho a la propiedad. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Después de meses, viendo a Patricia desmantelar la casa familiar pieza por pieza, la confrontación finalmente se acercaba. Una parte de mí quería ver su rostro cuando se diera cuenta de que su plan había fracasado espectacularmente. Otra temía el drama inevitable. Más tarde esa tarde, Márquez volvió a llamar. La compañía de títulos ha sido notificada y están contactando al agente inmobiliario de Patricia. Espero que pronto tengamos noticias de ella. No tuvimos que esperar mucho. Mi teléfono sonó menos de una hora después, con el nombre de Patricia en la pantalla. La dejé ir al buzón de voz. Llamó 3 veces más rápidamente y luego envió una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. ¿Qué has hecho? La compañía de títulos dice que hay un problema con la casa. Arregla esto ahora. Si esto es alguna clase de truco, lo lamentarás. Reenvié los mensajes a Márquez sin responderle directamente.
Me aconsejó seguir ignorándola por ahora, dejarla en su enojo. Cuanto más agitada se ponga, más probable es que revele sus verdaderas intenciones. Cuando finalmente nos vimos, Patricia apareció en el apartamento de Sara esa misma noche. Golpeando la puerta y gritando mi nombre, Sara y yo miramos por la mirilla, mientras ella alternaba entre amenazas y falsa preocupación sobre mi estado mental frente a vecinos que salían a investigar. El alboroto, finalmente, dejó un sobre arrugado pegado a la puerta. Dentro había una nota manuscrita exigiendo que la contactara antes de hacer acusaciones que podrían dañar nuestras reputaciones. A la mañana siguiente, Márquez organizó una reunión en su oficina para el día siguiente, sábado, 3 días antes del cierre programado. Estarían presentes todas las partes: Patricia, los Bradford, sus respectivos agentes inmobiliarios, el representante de la compañía de títulos. Márquez y John. Patricia intentó trasladar la reunión a la oficina de su abogado, pero Márquez se mantuvo firme, señalando que como propietaria legal, yo tenía derecho a decidir el lugar de esa noche. Apenas dormí, ensayando lo que diría cara a cara con Patricia. Sara me ayudó a elegir un atuendo que proyectara confianza. Un blazer azul marino sobre una blusa blanca simple, similar a lo que usaba para presentaciones importantes en mi trabajo de marketing. Tú eres la dueña de esa casa y esta es tu situación, me recordó, entra como tal. A pesar de la preparación, mi estómago se revolvía de ansiedad mientras estacionaba frente al edificio de la oficina de Márquez. El lujoso auto de Patricia ya estaba allí. Al igual que un SUV caro que supuse era de los Bradford, respiré hondo. Enderecé los hombros y entré al edificio, repitiendo en mi mente las palabras de papá: recuerda que siempre estoy orgulloso de ti. La sala de conferencias de Márquez estaba cargada de tensión. Patricia se sentaba rígida junto a su agente inmobiliario, una mujer delgada llamada Diane, que no dejaba de mirar nerviosamente su teléfono. Al otro lado de la mesa, Thomas y Emily Bradford, una pareja bien vestida de unos 40 años. Susurraban entre ellos con expresiones preocupadas. Su agente, un hombre llamado Jeffrey, revisaba unos papeles con visible confusión. Al fondo, una mujer de la compañía de títulos mantenía un rostro profesionalmente neutral. Los ojos de Patricia se entrecerraron cuando entré. Había elegido un atuendo que gritaba viuda adinerada: vestido negro de diseñador, collar de perlas, maquillaje impecable, la fachada del duelo sin sustancia. ¿Podemos empezar, por favor?, exigió mientras tomaba asiento junto a Márquez. Tengo una cita para el cabello al mediodía y este ridículo malentendido debe resolverse rápido, Márquez carraspeó. Gracias a todos por venir con tan poca antelación. Soy Márquez Reynolds, abogado de Nettel y Mitchell, asintió hacia la representante de la compañía de títulos. La señora García, quizá podría explicar el problema que nos reúne hoy. La señora García abrió una carpeta. Durante la búsqueda estándar del título de propiedad en 247 Maple Street, descubrimos que la vendedora, Patricia Mitchell, no es la propietaria legal registrada. Deslizó un documento sobre la mesa, según los registros del condado. La propiedad fue transferida a Nettel y Mitchell hace 6 meses mediante una escritura de renuncia de derechos firmada por el anterior propietario, Robert Mitchell. Los Bradford intercambiaron miradas alarmadas. Esto es absurdo, le interrumpió Patricia. Mi esposo me dejó esa casa en su testamento. Tengo documentación. Sacó papeles de su bolso de diseñador y se los entregó a la señora García. El testamento efectivamente indica su herencia, reconoció la señora García tras revisar los documentos. Sin embargo, la escritura de renuncia de derechos tiene prioridad sobre el testamento porque el señor Mitchell transfirió la propiedad mientras aún estaba vivo. La casa ya no le pertenecía para legarla al momento de su muerte. El rostro de Patricia se puso rojo. Esto es un fraude. Robert nunca haría esto a mis espaldas. Márquez colocó otro documento sobre la mesa con calma. Esta es la escritura de renuncia de derechos notariada, firmada por Robert Mitchell el 12 de enero de este año, transfiriendo la propiedad total a su hija Nettel y Mitchell. El notario proporcionó una declaración jurada, confirmando que Robert estaba en pleno uso de sus facultades y sin coacción al firmar. Thomas Bradford se inclinó hacia adelante. Está diciendo que hemos estado intentando comprar una casa de alguien que no la posee. Exactamente, confirmó Márquez. La señora Patricia Mitchell no tiene derecho legal a vender esta propiedad. Cualquier venta sería fraudulenta. Depositamos $20,000 como garantía, dijo Emily Bradford con voz alzada. Dimos aviso para dejar nuestra casa actual y se supone que nos mudamos la próxima semana. El agente inmobiliario, Jeffrey, se veía pálido.
La búsqueda de título debería haber detectado esto antes en el proceso, normalmente así sería, le explicó la señora García. Pero el agente de la señora Mitchell solicitó un cierre acelerado con un compromiso preliminar de título, asegurando que la propiedad tenía título claro basado en el testamento. Todas las miradas se dirigieron a Diane, que se removió incómoda. Patricia, me aseguró que no habría problemas. Patricia se levantó de golpe. Esto es una conspiración. Robert debió ser manipulado cuando estaba enfermo. Estaba con medicamentos fuertes. Natalie se aprovechó de su estado débil para robar lo que legítimamente me pertenece. Eso es una acusación seria, dijo Márquez con calma. Especialmente considerando que el oncólogo de Robert ya proporcionó una declaración confirmando que estaba mentalmente competente durante el periodo en cuestión. También tenemos la carta de Robert explicando sus razones para la transferencia. ¿Él no mostró esa carta?, preguntó Patricia. Permaneció privada entre papá y yo, respondí con voz más firme de lo que esperaba. Él sabía lo que estabas haciendo, Patricia. Vio cómo lo trataste cuando se enfermó, como solo esperabas que muriera para sacar provecho. Protegió nuestro hogar familiar de alguien que solo la veía como un cheque para cobrar. La compostura de Patricia se quebró. Tú lo volviste contra mí. Siempre fueron ustedes dos con sus bromas internas y tradiciones familiares. Yo nunca fui realmente bienvenida, tú sí lo fuiste. Le corregí hasta que mostraste tus verdaderos colores. Papá pudo estar enfermo, pero no era ciego. Thomas Bradford carraspeó. Aunque este drama familiar es fascinante. Mi preocupación principal es nuestro depósito y nuestra situación habitacional. Se suponía que cerraríamos el lunes. Márquez lo dirigió directamente. Señor Bradford, usted y su esposa son partes inocentes en esta situación. Su depósito debe ser completamente reembolsable. Ya que la vendedora tergiversó su estatus de propiedad, balbuceó Patricia. No sabía nada de esta transferencia fraudulenta de escritura. La señora García, de la compañía de títulos, se mostró escéptica. Señora Mitchell. El procedimiento estándar para cualquier venta de propiedad incluye que el vendedor firme una declaración jurada afirmando que ha revelado toda la información que afecta al título. Usted firmó ese documento la semana pasada afirmando ser la única propietaria. Las implicaciones quedaron en el aire. Patricia había cometido fraude a sabiendas o firmado documentos legales sin leerlos. Ninguna opción la favorecía. Quiero que mi abogado esté presente, anunció Patricia, tomando su teléfono. Es su derecho, accedió Márquez, pero eso no cambia los hechos. Natalie es la propietaria de la casa. Cualquier intento de venderla fue ilegal. De Emily Bradford se volvió hacia su esposo. Debemos empezar a buscar otra casa de inmediato, dijo, lanzando una mirada fulminante a Patricia. Y esperamos que nos devuelvan el depósito hoy. Los fondos están en custodia, la aseguró la señora García. Pueden ser devueltos antes de que termine el día hábil. ¿Y qué hay de los gastos de mudanza? El alquiler del almacenamiento, el tiempo perdido, exigió Thomas Bradford. Confiamos en las declaraciones hechas por la señora Mitchell y su agente. Jeffrey y el agente asintió. Podrían tener motivos para reclamar daños adicionales. Patricia palideció al comprender lentamente las implicaciones legales y financieras. La observé atentamente, recordando todos los tesoros familiares que había vendido o tirado, las reliquias que había destruido con desprecio. Sus planes se desmoronaban ante mis ojos. Justo como papá había previsto, había llegado el punto de inflexión y Patricia finalmente se daba cuenta de que había sobrepasado sus límites. Esta reunión se termina hasta que llegue mi abogado, declaró Patricia, levantándose y recogiendo su bolso. Sus manos temblaban levemente, traicionando su fachada compuesta. Puede reprogramar si quiere, respondió Márquez con calma. Sin embargo, ciertos hechos no cambian. La propiedad en 247 Maple Street pertenece legalmente a Natalie Mitchell. Cualquier venta sería inválida y sus acciones hasta ahora podrían constituir fraude. La agente inmobiliaria de Patricia, Diane, se mostraba cada vez más angustiada. Me aseguraron que el título estaba claro. Mi inmobiliaria podría perder su licencia por esto. Tal vez deberían haber hecho una investigación más exhaustiva. Una simple búsqueda de título al inicio del proceso habría revelado la transferencia de propiedad, sugirió Márquez. Patricia me dijo que el testamento era todo lo que necesitábamos, explicó Diane, y confiaron en su palabra sin verificar. ¿Eso es lo básico en bienes raíces?, preguntó Jeffrey, el agente de los Bradford. Incrédulo. Los Bradford mantenían una intensa conversación en voz baja. Finalmente, Thomas Bradford se dirigió a la sala. Queremos una restitución completa, no solo el depósito, sino todos los gastos incurridos en esta transacción fallida, costos de mudanza, almacenamiento,
Vivienda temporal y asesoría legal. Patricia resopló con desdén. Eso no es mi problema. Si alguien tiene la culpa, es la compañía de títulos por no descubrir esta supuesta transferencia de escritura antes. La señora García, de la compañía de títulos, reaccionó con firmeza. La transferencia fue debidamente registrada en el condado. Nuestra búsqueda preliminar la habría encontrado si no hubiéramos sido presionados para acelerar el proceso, basándonos en las garantías de su agente. Diane se reclinó más en su silla. Además, añadió Márquez, tenemos documentación de numerosos artículos retirados de la propiedad sin el consentimiento de la propietaria, reliquias familiares, muebles, obras de arte. Todo perteneciente a Neteli como parte de la transferencia de propiedad. Esto fue una novedad para mí. Le lancé a Márquez una mirada interrogante. Tu padre fue muy meticuloso, explicó en voz baja. La transferencia incluyó todos los accesorios y muebles, específicamente listados en un anexo. Patricia no tenía derecho a vender ni remover esos objetos. La expresión de Patricia pasó por la sorpresa, la ira y finalmente el cálculo. Robert nunca habría hecho esto, insistió, debió haber sido coaccionado o confundido por sus medicamentos. Voy a impugnar esta transferencia. Dijo, yo era su esposa, tú fuiste su esposa durante 5 años, le recordé. Yo soy su hija, llevo 27 años siendo su hija, y él estaba perfectamente lúcido cuando hizo estos arreglos. Márquez deslizó otro documento sobre la mesa. Esta es una declaración del Dr. Lavini, oncólogo de tu esposo, confirmando que Robert estaba mentalmente competente durante sus tratamientos. También tenemos declaraciones de su enfermera de hospicio y 2 amigos de toda la vida que lo visitaban regularmente durante su enfermedad. Todos testificarán sobre su claridad mental y su determinación para proteger el legado familiar. La confianza de Patricia flaqueó visiblemente. Esto es un contratiempo temporal. Ningún juez validará esta transferencia cuando entienda las circunstancias. ¿Qué circunstancias? La desafié, que te casaste con mi padre por su dinero, que desaparecías cuando necesitaba cuidados reales, que empezaste a vender sus pertenencias antes de que su cuerpo estuviera frío. Eso no es cierto, protestó Patricia. Pero desvió la mirada. Tenemos declaraciones de vecinos que vieron camiones de mudanza en la casa la semana después del funeral, añadió Márquez, y recibos de casas de subastas y tiendas de consignación que muestran artículos de la casa vendidos en los últimos 3 meses. Todo sin el consentimiento de la propietaria. Thomas Bradford se levantó abruptamente. Creo que hemos escuchado suficiente. Jeffrey, por favor asegúrese de que nos devuelvan el depósito hoy. Esperamos una propuesta detallada de restitución para el lunes. Se volvió hacia Patricia, podríamos considerar acciones legales adicionales por tergiversación y fraude. Patricia, palideció, no pueden demandarme, dijo. Pensé que yo era la dueña de la casa. Usted firmó documentos legales afirmando su propiedad sin verificar, señaló Jeffrey. Eso es negligente en el mejor de los casos y fraudulento en el peor. Mientras los Bradford y su agente recogían sus cosas para irse, Márquez se dirigió a la señora García. Por favor, asegúrese de que el anuncio de la propiedad se retire inmediatamente de todas las plataformas. Cancele las visitas y jornadas de puertas abiertas. Ya está hecho, confirmó ella. El anuncio fue congelado tan pronto como descubrimos el problema con el título. Patricia quedó atónita, con sus planes cuidadosamente construidos desmoronándose a su alrededor. ¿Y qué pasa con la casa?, preguntó finalmente. ¿Dónde se supone que voy a vivir? Eso depende de Neteli, respondió Márquez. Como propietaria legal, ella decide quién puede ocupar la propiedad. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Había imaginado este momento durante meses, la satisfacción de ver a Patricia darse cuenta de que lo había perdido todo. Pero sentada frente a ella, ahora solo sentía una vindicación vacía mezclada con tristeza por lo que mi padre había sufrido en sus últimos meses. Tienes 48 horas para sacar tus pertenencias personales, dije con voz firme, todo lo que pertenezca a mi padre o que estuviera en la casa antes de tu matrimonio se queda. Tendré un equipo de inventario presente durante tu mudanza para asegurar el cumplimiento. 48 horas. Eso es imposible. Necesito al menos 2 semanas, protestó Patricia. Has tenido 3 meses para vender o deshacerte de las pertenencias de mi familia sin permiso, le recordé. 48 horas es generoso dadas las circunstancias. ¿Y qué pasa con las cosas que ya vendí? Algunos de esos artículos eran bastante valiosos, intervino Márquez. Hemos compilado una lista de artículos faltantes con valores aproximados. Dijo, se espera que devuelvas los objetos o proporciones una compensación económica. Esto es un robo, Patricia, dije. No, la corregí. El robo es lo que has estado haciendo desde que mi padre murió. Esto es justicia. Al concluir la reunión, la fachada de Patricia finalmente se derrumbó por completo. No tienen idea de cómo fue, dijo, con la voz quebrada, estar casada con un hombre que siempre puso a su hija primero.
Incluso muriendo, él solo pensaba en ti, pensaba en ambos, respondí, te dejó en su testamento el negocio, las inversiones. Las cuentas de jubilación, simplemente se aseguró de que no pudieras llevártelo todo. Patricia recogió sus pertenencias con las manos temblorosas. Esto no ha terminado, dijo, de hecho. Sid afirmó Márquez con firmeza, si decides impugnar la transferencia. Tenemos abundante evidencia de tu comportamiento durante la enfermedad de Robert y después de su muerte. Evidencia que no te favorece en un tribunal. Mi consejo profesional es que aceptes la situación y sigas adelante. Después de que Patricia y los demás se marcharon, me quedé en la sala de conferencias con Márquez, tratando de procesar todo lo ocurrido. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora recuperamos tu hogar, respondió con una sonrisa amable. Patricia probablemente intentará probar límites, pero legalmente no tiene ningún sustento. La propiedad es tuya, tal como tu padre quiso. ¿Y los Bradford?, pregunté. Parecían buena gente atrapada en una situación terrible. Desafortunadamente, eso pasa a veces en transacciones inmobiliarias. Recuperarán su depósito y probablemente buscarán una compensación adicional de Patricia por los problemas. Su disputa es con ella, no contigo. Mientras manejaba de regreso al apartamento de Sara, sentí un peso levantarse de mis hombros, después de meses viendo a Patricia desmantelar la casa familiar pieza por pieza. Finalmente podía reclamarla. La casa, donde papá y yo habíamos construido tantos recuerdos, permanecería en nuestra familia, protegida de la codicia de Patricia, tal como él había planeado. Lo hiciste, papá, susurré, imaginándolo a mi lado. Lo hicimos, la mañana después de nuestra confrontación en la oficina de Márquez. Llegué a la casa con Sara y 2 policías fuera de servicio que Márquez había arreglado para que sirvieran como testigos. El SUV de lujo de Patricia estaba en la entrada y cajas de mudanza apiladas en el porche delantero. Claramente había trabajado durante toda la noche. Cuando abrió la puerta, Patricia no se parecía en nada a la mujer pulida y segura a la que estaba acostumbrada. Tenía el cabello despeinado, la blusa cara arrugada y ojeras profundas. Me miró, con una mezcla de resentimiento y derrota. Necesito más tiempo, dijo de inmediato. 48 horas no son suficientes para ordenar 5 años de matrimonio, has tenido 3 meses, le recordé. Y los has pasado vendiendo lo que no te pertenecía. Patricia se hizo a un lado de mala gana, permitiéndonos entrar. La casa estaba en desorden, cajas medio empacadas por todas partes, espacios vacíos en las paredes donde colgaban cuadros, muebles cubiertos con mantas de mudanza. Traté de no mostrar cuánto dolía ver mi hogar de infancia en ese estado. Estos oficiales permanecerán mientras termines de empacar tus pertenencias personales, expliqué, el especialista en inventario llegará pronto para documentar lo que queda del mobiliario original. Esto es acoso, murmuró Patricia. Pero sin convicción, su pelea se había esfumado casi por completo desde la revelación de ayer. Esto es protección de la propiedad, le corregí. Dada tu trayectoria, sería una tontería no tener testigos. Mientras Patricia seguía empacando, recorrí cada habitación anotando lo que faltaba, el escritorio antiguo de papá del estudio, el reloj de péndulo del pasillo, las pinturas al óleo que mi abuela había coleccionado, las alfombras persas. Incluso las lámparas personalizadas habían sido reemplazadas por alternativas estándar. En el dormitorio principal noté que la puerta del closet estaba entreabierta. Dentro, parcialmente escondidas detrás de la ropa que Patricia aún no había empacado, había una pila de cajas etiquetadas como Goodwill. Sospechoso, abrí la caja superior y encontré álbumes de fotos familiares que ella había alegado estaban dañados por el agua. Debajo estaba la caja de joyas de mi abuela que ella insistía debía haber sido extraviada por el servicio de limpieza. Sara, llamé con la voz cargada de enojo. ¿Puedes venir aquí, por favor? Sara documentó el hallazgo con su teléfono, mientras Patricia observaba desde la puerta con una expresión desafiante. Iba a devolverlas, alegó sin convicción. En una caja marcada como Goodwill. ¿Escondida en el fondo de tu closet?, preguntó Sara incrédula, la especialista en inventario. Una mujer meticulosa llamada Helen llegó y comenzó a documentar metódicamente cada objeto que quedaba en la casa. Cotejando con la lista que papá había creado antes de la transferencia de la propiedad, Patricia rondaba ansiosa, mientras Helen fotografiaba y anotaba el estado de los muebles, obras de arte y accesorios. ¿Qué pasa con las cosas que yo compré?, exigió Patricia cuando Helen marcó un sofá relativamente nuevo como propiedad que debía permanecer. Ese sofá costó $4,000. Elegí la tela yo misma, dijo Patricia. Helen revisó su documentación, según el acuerdo de transferencia de propiedad. Todos los muebles comprados durante el matrimonio con fondos conjuntos o cuentas pertenecientes a Robert Mitchell están incluidos en la transferencia. El rostro de Patricia se contrajo. Eso es un
Robo ese es el acuerdo legal que estableció su esposo, respondió Helen con calma. Si tiene recibos que demuestren compras hechas exclusivamente con sus cuentas personales, no conjuntas, esos artículos serían excluidos, por supuesto. Patricia no tenía tales recibos. Durante el matrimonio, papá había pagado prácticamente todo desde sus cuentas, dándole a Patricia una generosa asignación y acceso a sus tarjetas de crédito. Ella no había contribuido financieramente al hogar. Al caer la tarde, Patricia había empacado su ropa, objetos personales y las pocas piezas de muebles que Helen había designado como propiedad separada. Mientras los mudanceros cargaban las últimas cajas en el camión, Patricia se detuvo en el porche delantero, mirando hacia la casa. Lo amaba, ¿sabes?, dijo en voz baja, a mi manera. No respondí. Ninguna palabra parecía suficiente frente a sus acciones en los últimos meses. Después de un momento, se dirigió a su auto, sin decir más. La vi partir y con ella se fue de mi vida. Espero que para siempre. Cuando se fueron, la casa quedó inquietantemente silenciosa. Sara apretó mi mano. Lo lograste, recuperaste tu hogar, lo que queda de él, susurré, mirando alrededor las habitaciones medio vacías. Las semanas siguientes las dediqué a recuperar la casa en todo sentido. Me mudé de nuevo a mi habitación de niña, que Patricia había convertido en un gimnasio en casa. Pinté las paredes, reemplacé accesorios y recorrí tiendas de antigüedades buscando piezas similares a las que Patricia había vendido. Márquez me ayudó a presentar reclamaciones de seguro por los objetos faltantes, cubiertos por la póliza del hogar de papá. También inició procesos legales para recuperar el valor de las reliquias familiares que Patricia había desechado sin autorización. La mayoría nunca se recuperaría, pero la compensación financiera ayudaría a restaurar la casa a algo parecido a su estado original. Los Bradford llegaron a un acuerdo con Patricia, recuperando no solo su depósito sino una compensación adicional por sus molestias. Me reuní brevemente con ellos para disculparme por su involucramiento en la situación. Para mi sorpresa, Emily Bradford me abrazó. Tu padre debió ser un hombre extraordinario, dijo. Protegió también de ti, incluso después de haberse ido. Lo fue, respondí, con lágrimas asomando. La casa era importante para él porque era importante para nuestra familia. Nunca se trató solo del valor de la propiedad. Un mes después de recuperar la casa, hice un descubrimiento sorprendente mientras limpiaba el ático. Encontré una tabla suelta cerca de la chimenea. Debajo había una pequeña caja ignífuga que contenía objetos que papá había escondido. La escritura original de la casa de mis abuelos, los anillos de boda y compromiso de mi madre y una memoria USB etiquetada para Natalie. Esa noche conecté la memoria a mi laptop. Contenía cientos de fotos familiares que papá había digitalizado, videos de cumpleaños y navidades a lo largo de mi infancia y un mensaje grabado que había hecho durante su enfermedad. Ver su rostro y escuchar su voz de nuevo fue doloroso y sanador a la vez. Hablaba de sus esperanzas para mi futuro, su orgullo por la mujer en la que me había convertido y su confianza en que preservaría nuestro legado familiar. La casa es solo paredes y techo, decía en la grabación, con la voz más débil de lo que recordaba, pero los ojos aún brillantes. El hogar es lo que hagas dentro. Llénalo de amor y risas otra vez. Natalie, y eso es todo lo que siempre quise para ti. Poco a poco hice exactamente eso. Invitaba amigos a cenas en el comedor, donde papá y yo habíamos compartido innumerables comidas. Restauré su taller en el garaje y aprendí a usar sus herramientas, completando proyectos. 6 meses después de la partida de Patricia, Márquez llamó con noticias. Los procedimientos legales han concluido, me informó. Patricia ha pagado el acuerdo por los objetos que vendió ilegalmente. También firmó un acuerdo para no impugnar nunca más la transferencia de la propiedad. ¿Dónde está ahora?, pregunté, más por curiosidad que por preocupación. En Florida. Creo que compró un condominio con los fondos de las cuentas de inversión de tu padre. Esos eran legítimamente suyos. Según el testamento, sentí un cierre en todo esto. Patricia no se fue con las manos vacías. Papá la había provisto como su esposa, pero ella fracasó en su intento de llevarse todo, especialmente lo que para mí más importaba. La casa en Maple Street sigue siendo mi hogar hoy. A veces imagino a papá caminando por las habitaciones, notando los cambios que he hecho y apreciando las tradiciones que he mantenido. La casa lleva las huellas de múltiples generaciones. Ahora mis abuelos, mis padres y ahora yo. Quizá algún día la pase a mis propios hijos, continuando el legado que papá luchó tanto por proteger. Lo que aprendí de esta experiencia va más allá de derechos de propiedad o maniobras legales. Aprendí que el amor de mi padre trascendía su vida, que su sabiduría anticipaba desafíos que yo ni siquiera veía venir. Y que a veces la posición más poderosa no es mostrar todas tus cartas a la vez. También descubrí mi propia fortaleza, que podía enfrentar la traición y la pérdida sin perderme en la amargura.
y que la paciencia y el pensamiento estratégico suelen triunfar sobre la confrontación inmediata. Estas son lecciones que llevo conmigo, regalos de mi padre tan valiosos. Como la casa misma. ¿Alguna vez has tenido que luchar por algo que te pertenecía legítimamente? ¿O tal vez has experimentado la traición de alguien en quien confiabas? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Y si esta historia de reclamar lo que era mío te ha resonado, por favor dale like y suscríbete a mi canal para más experiencias reales. Gracias por acompañarme en este viaje y recuerda, a veces las batallas más importantes no se ganan con confrontación, sino con preparación y paciencia. Hasta la próxima.